Desde hoy y hasta el 18 de diciembre rigen nuevas medidas de carácter obligatorio y también una serie de recomendaciones que el Poder Ejecutivo dispuso ayer para contener el aumento de casos de COVID-19. Los anuncios fueron realizados anoche en la Torre Ejecutiva luego de 2 días de reuniones entre el presidente de la República, ministros, otros jerarcas de gobierno y el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. En el comienzo de la conferencia de prensa, el matemático Fernando Paganini, responsable del área de datos del GACH, dijo que existe un deterioro de la situación de la pandemia en Uruguay y advirtió que en el último mes hemos estado con un crecimiento acelerado de tipo exponencial, lo que amenaza la posibilidad de controlar los contagios. Retomo el punto de la última conferencia que dimos aquí el 5 de noviembre. Allí planteamos una primera amenaza, el hecho que luego de pasar 7 meses en la zona verde con el criterio de Harvard, habíamos pasado a la zona amarilla. Aunque los números eran todavía manejables por el testeo y rastreo, planteamos en ese momento el desafío de llegar antes de las fiestas nuevamente a la zona verde. Sin embargo, desde entonces observamos un deterioro de la situación. Hemos estado el último mes con un crecimiento acelerado de tipo exponencial, con el control amenazado. Observamos que los casos se duplican en este momento en el orden de los 15 días. De continuar esta tendencia, a mediados de mes el promedio semanal de casos diarios se superaría los 300 y antes de fin de año estaríamos entrando en la zona naranja del criterio de Harvard. El empuje ocurre especialmente en la zona metropolitana de Montevideo, no en un brote grande, sino en múltiples brotes diseminados, lo cual dificulta la tarea de los rastreadores del Ministerio de Salud Pública, que se han reforzado pero que enfrentan un volumen creciente de trabajo. La fracción sin nexo conocido que indica circulación comunitaria es del orden del 20%, algo aumentada. Pero también aumenta el tiempo de investigación para encontrar los nexos. Los tiempos son cruciales para evitar nuevos contagios. De lo anterior concluimos que es necesario en este momento un refuerzo claro del control de la epidemia. Ya no está al alcance de volver pronto al verde, el objetivo ahora es de frenar el crecimiento. Hay que tener presente que el costo que hagamos de las medidas que hagamos hoy siempre va a ser menor que el que deberemos incurrir más adelante si no actuamos. ¿Cuáles son las nuevas medidas obligatorias? Bueno, implementación de teletrabajo en las oficinas públicas, en tanto eso no comprometa la calidad esencial del servicio. Prohibición de toda actividad deportiva que se realice en gimnasios y lugares cerrados. Cierre de bares y restaurantes a partir de la medianoche con sanciones económicas por incumplimiento. Cancelación de los actos protocolares de fin de cursos en todos los centros educativos. Además, se informó que se controlará el protocolo vigente para las fiestas autorizadas. El incumplimiento habilitará una sanción económica de 2 UR por persona que permanezca en el local. En caso de tratarse de fiestas no protocolizadas, además de la sanción económica, se agrega la denuncia penal correspondiente. Por último, habrá mayor control de las medidas sanitarias vigentes en el transporte urbano, suburbano y departamental. Por otra parte, el gobierno emitió recomendaciones, varias. La implementación voluntaria de teletrabajo para empresas privadas de todo el país, mantener reuniones sociales reducidas con medidas de distanciamiento, máscara facial y ventilación que no duren más de 2 horas, evitar todo tipo de aglomeraciones en espacios públicos. Estamos con el doctor Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República. Doctor Delgado, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, Romina. La primera pregunta es, por esa evolución preocupante que venían mostrando los números de la pandemia en Uruguay, incluso por el análisis que hizo al comienzo de la conferencia de prensa Paganini, de algún modo creo que estábamos preparados para que el gobierno resolviera medidas más duras. Bueno, había quienes las reclamaban incluso. Pienso en Juan Grompone, acá en la tertulia de los viernes. No sé, se especulaba con cierre de las clases presenciales, reducción de los aforos en espectáculos públicos, reducción de los aforos en los shoppings o directamente cierre de shoppings, cierre de los casinos, freno al turismo interno, cierre de los free shop en la frontera con Brasil. El paquete que se anunció ayer, ¿cómo se lo evaluó? ¿No es tímido para la situación en la que estamos? No, para nada. Ya hay mucha gente con mucha lógica quejándose de la afectación de la media. Yo me quedo con la última frase de Fernando Paganini, que los costos de
de estas medidas, que además pedimos disculpas, pero que bueno, que son necesarias para evitar seguir un crecimiento exponencial que se dio el último mes y pasar dentro de un poco tiempo a una zona anaranjada. La zona anaranjada, recordemos que son unos 350 casos promedio semanal. 350 casos promedio por día, ¿no? No, pero en una semana. Sí, el promedio diario día, en una semana. Acumulado en una semana, ¿no? Sí. Durante cada uno de los días. Lo que nosotros lo intentamos en el día de ayer, el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, después de 2 días de reuniones, de evaluaciones, con diversos actores del Gobierno y el Grupo Asesor Científico, y obviamente el Ministerio de Salud Pública, fue tomar estas medidas, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de prevalencia de los focos, o sea, donde generalmente aparecieron mayor cantidad de focos. En Montevideo, con cerca de 58 focos diferentes, que muy diseminados, pero tienen una especie de patrón con algunos sectores en vez de otros. En aquellos lugares que están aforados, donde se han cumplido los protocolos, donde son muy estrictos en el cumplimiento, donde se han hecho incluso análisis aleatorios de circulación viral, vimos que en esos casos, en esos lugares generalmente no hubieron casos, no hubieron focos. En el caso de los shopping, por ejemplo, en el caso de shopping, en el caso de los comercios, en el caso de algunos espectáculos públicos con aforo y cumplimiento del mismo, o sea, todo aquello que está protocolizado y el protocolo se cumple, en general la incidencia de casos es mínima o nula. El problema está en todas las otras actividades que implican una movilidad social que implica no tener uso de tapabocas o generar otro tipo de situaciones que pueden aumentar la posibilidad de generar un contagio. Y lo que se hizo fue, primero, en un estado de situación, evaluamos un estado de situación. Uruguay, la verdad, tiene una situación hoy, más allá de este último mes, donde hubo un aumento más significativo de los casos, realmente en términos de comparación relativa, muy destacada con respecto a otros países. Ayer el doctor Radi decía, miren, si hubiéramos seguido la misma película, el mismo derrotero de países vecinos, lamentablemente hoy tendríamos más de 120.000 contagiados y capaz de 3.000 muertes. Bueno, eso no pasó en Uruguay. No pasó porque hubo medidas rápidas, medidas duras al principio, y la gente la entendió, se comprometió, y además porque hubo una comunicación directa con la gente, en este caso, y ayer quisimos hacer lo mismo. El gobierno lo que quiso es dar la cara, ser transparente, decir, miren, el costo de tomar estas medidas, que tienen su costo personal, de renunciamientos, económico y todo lo demás, es mucho menor que el costo de no tomar, que podemos tener en caso de no tomarlas por las consecuencias que pueden generar. ¿Cuál es el objetivo? Por eso se nos da una medida por 17 días, o sea, 2 días más del periodo de incubación del virus para poder evaluarlo, para ver si logramos ya no pasar a la zona verde de confort, sino frenar el crecimiento exponencial, desacelerar la tendencia de crecimientos día a día de los casos. Ese es el objetivo más importante que teníamos, pensando que si logramos esto y la gente se compromete y en estos 15 días bajamos o desaceleramos el incremento de los casos, vamos a tener mayores posibilidades de tener unas fiestas de, entre comillas, más normales, dentro de la nueva normalidad, y tener un verano más seguro, porque si no, todo esto va a condicionar lo que tengamos para adelante en una carrera contra la vacuna. Vamos a decirlo en términos bien prácticos y bien gráficos. Esto es una carrera contra la vacuna que será en abril, será en mayo, será en marzo, pero que la vacuna, hoy hay 3 vacunas que están 4 en proceso de validación, 11 en fase 3, o sea, haciendo pruebas en humanos, pero en realidad el peor momento de este proceso, durante marzo hasta ahora, y yo pongo la imagen del río que vienen cruzando el río, bueno, ya hicimos el 70% del esfuerzo y vemos la orilla ahí. Doctor Delgado, a propósito es el momento de no bajar los brazos, por eso la campaña insiste mucho en no volver atrás y no bajar los brazos. Sí, yo entiendo lo que usted dice y creo que todos entendemos que también hay que cuidar la marcha de la economía, los puestos de trabajo, el movimiento y la dinamización que se había ido alcanzando.
Y cuando le mencione ahora un par de ejemplos, no los voy a mencionar porque tenga ningún ensañamiento especial con esos sectores, pero son preguntas que andan en la vuelta. Por ejemplo, los free shop. Ojo, también sabemos que los free shop están pasando y han pasado por un momento muy complejo en los últimos meses, con riesgos de puestos de trabajo, etcétera. Pero hay quienes advierten la situación que se está dando ahora mismo, en este momento, en Rivera, con la cantidad de visitantes que terminan teniendo, provenientes de Brasil, etcétera. ¿No se pensó que ahí había que tomar alguna medida? Mira, agradezco el ejemplo, Emiliano, porque en realidad los free shop fueron de las primeras cosas que se cerraron al principio. Junto en aquel 13 de marzo y los días siguientes, shopping, free shop, se cerraron enseguida y quizás fueron de los sectores que más sufrieron. Sin embargo, cuando se empezó a abrir con un protocolo muy estricto, hablando con las dos cámaras de free shop y haciendo controles por parte de Salud Pública y las intendencias, hoy vamos a tener una reunión con el Congreso de Intendentes para hacer una coordinación mayor de la colaboración de la fiscalización y la sanción del cumplimiento de lo que se dispuso ayer y de los protocolos vigentes y del incumplimiento de los mismos. Bueno, en los free shop en general no hubieron casos hasta el momento. Digo, son cosas muy puntuales. ¿Por qué? Porque en general, y estoy hablando en términos generales, me van a decir, bueno, pero en tal pasa tal cosa en otro. En términos generales, todos los informes que tenemos, lo que hemos visto, con quienes hemos interactuado, con las autoridades locales, en general son procesos más cuidados, aforados, con determinadas reglas, que quizá no está ahí el problema de descontrol o falta de cuidado. Quizá tiene que ver con otro tipo de comercios, más cercano a la línea fronteriza, que bueno, que son menos regulados y con menos aprehensión a determinados tipos de normas, que es sobre lo que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir que están trabajando en relación a esos comercios? Bueno, estamos haciendo controles y inspecciones, y ustedes habrán visto que hasta no solo ya es el tema del Ministerio de Salud Pública, las intendencias, con lo cual vamos hoy a involucrarnos aún más en los procesos de fiscalización, control y sanción, sino que además involucramos al Ministerio del Interior, incluso a la Fiscalía. Tan es así que incorporamos, en acuerdo con el fiscal de corte, a un fiscal por departamento en los centros coordinadores departamentales de emergencia, porque muchas de los incumplimientos pueden llegar a configurar algún tipo de delito, poner en riesgo la salud de la población, y la verdad que en este caso este tipo de fiscalizaciones más los test aleatorios que estamos haciendo, bueno, la idea es seguir apretando incluso con el Ministerio de Trabajo. Nosotros incorporamos como el coronavirus para el Banco de Seguro, incluso quedó como una enfermedad ocupacional, bien que afecta a la salud, seguridad ocupacional, seguridad y higiene del trabajo. Se están haciendo inspecciones de los inspectores dedicados a estos, y donde se están sancionando, incluso se puede llegar a clausurar por incumplimiento, por riesgo inminente, por un incumplimiento grave, vinculado a la seguridad y salud de los trabajadores, porque este tema tiene que ver con la seguridad y salud de los trabajadores también. Así que la inspección tiene que ver un elemento multidisciplinario que incluye hasta el Ministerio de Trabajo desde el punto de vista del trabajador, para cuidar su salud e integridad laboral. ¿Otra consulta de ese tipo que venía de la audiencia, Romina? Sí, Delgado, hay varios que plantean, por ejemplo, qué pasa con los cultos religiosos, ¿no? Teniendo en cuenta, no en todas las religiones, pero en algunas en particular hubo brotes importantes, ¿verdad? ¿Por qué en ese caso no se tomó una medida al respecto? Sí, se está evaluando eso. El tema de los brotes religiosos fueron las últimas medidas, lo último que se habilitó. Y en realidad donde hubieron casos fue en el vinculado a cultos religiosos, fue fundamentalmente del departamento de Rivera. Y no necesariamente del lado uruguayo. Eso es la verdad. Nosotros, usted ha sido público, estuvimos reunidos el gobierno con todos los cultos religiosos. Con algunos tienen mayor nivel de organización y escala de organización más jerárquica, con otros son más con grupos más autónomos en los departamentos, que es más difícil llegar, sobre todo a algunos lugares, a unos cultos en lugares más carenciados, y bueno, y estamos trabajando con ellos. Nos consta que en la mayoría de ellos, con cuales se habló en estos días, están trabajando, porque pasan listado permanentemente a Salud Pública quienes ingresan a los cultos, los horarios, la habilitación de cantidad de cultos
por día, la duración del mismo, está regulado. También es verdad que estamos controlando en la medida de lo posible que eso se esté cumpliendo. En general se está cumpliendo, y el casos que hubieron de infestación por coronavirus en cultos religiosos fue particularmente en el departamento de Rivera, y muchos de ellos en del lado de Brasil, una ciudad que es binacional. En esto, una vez más, no puede poner, como decíamos en la playa, un marinero al lado de cada sombrilla, uno no puede poner un inspector al lado de cada actividad. También, una vez más, apelar a la gente, a la responsabilidad, a sentir que cada uno condiciona con lo que hace la salud de todo el resto, y que estamos en una situación riesgosa, para el futuro, para el verano, para las fiestas, para el país, para el estatus sanitario del país, y que además falta menos. Entonces, doctor Delgado, me parece que ese es el mensaje que hay que dejar hoy. Otra de las preguntas que aparece es, teniendo en cuenta justamente este tipo de advertencias como la que acaba de formular en este momento, y teniendo en cuenta que se toman medidas restrictivas, ¿cómo entra en este cuadro el turismo interno fomentado desde el gobierno mismo? Es el turismo posible, no el que queremos. Acá hay un cierre de fronteras, va a seguir por ahora sin ningún tipo de excepciones a lo que está hoy predispuesto en la norma de cierre de fronteras. O sea, vamos a ser muy estrictos en el ingreso, incluso controlando mucho los uruguayos que vienen al país a pasar las fiestas o a pasar el verano. El turismo interno, nosotros lo que le pusimos en la campaña es turismo seguro, que tiene que ver con un nivel de circulación, pero además de beneficios para estimular determinado tipo de turismo que tiene que ver con la costa y tiene que ver con el resto del Uruguay en condiciones seguras. Para eso se está trabajando una campaña publicitaria, se está elaborando cartillas y cartelería con asesoramiento del Grupo Asesor Científico y del equipo de comunicación de Presidencia y Ministerio de Salud Pública, cuáles son las actividades de riesgo, cuáles son las actividades que no tienen riesgo, para tratar de educar a la gente en ese sentido, darle también una guía para el buen uso del turismo. Como en todas las cosas de la vida, lo otro era prohibir el turismo. No estamos en esa etapa hoy, pero también es verdad, el presidente lo dijo muy claro ayer, lo que hagamos en estos 15, 17 días condiciona la fiesta que tengamos y el tipo de turismo que tengamos en el verano. Esperemos frenar la tendencia de crecimiento en estos 17 días con este concepto de para atrás todo lo necesario, y acá sería un paso para atrás para tratar de no perder el rumbo hacia adelante, a ver si se entiende, dar un paso para atrás, pero para seguir avanzando, ese es el concepto, o sea, para que pueda haber fiesta, para que pueda haber un verano seguro, aunque sea condicionado a un turismo interno. Ahora, también es verdad que va a estar todo en revisión porque hay algo que es un bien superior a tutelar, que es la salud de los uruguayos y el estatus sanitario. El cumplimiento de las cuarentenas de aquellos que vienen del exterior y en particular de ciudadanos argentinos, ¿cuánto se avanzó en esa materia, teniendo en cuenta que hubo claramente desobediencias, hubo desacatos, entre comillas? Emiliano, la semana pasada tuvimos una reunión con todos los prestadores de salud, el gobierno tuvo una reunión con los prestadores de salud, el Ministerio de Salud Pública, tuvo una reunión con los laboratorios, y se llegó a 3 o 4 medidas que tienen que ver con estrategias de, más allá de bajar la movilidad, que es el objetivo de estos 17 días, y bajar la movilidad y los lugares de mayor riesgo de contagio, sobre todo en los mayores riesgos de contagio, con 3 estrategias que van en el sentido de lo que ustedes plantean. La primera es aumentar la capacidad de testeo, y en eso estamos con las mutualistas, con los laboratorios, incluso desde el sector público, con unos test LAMP, que son más rápido diagnóstico, trabajando para aumentar rápidamente la capacidad de testeo. Lo segundo es la capacidad de diagnóstica, aumentar, o sea, demorar menos tiempos en diagnosticar los casos negativos y positivos, que no haya cuello de botella y que la logística sea mejor, o sea, descentralizar y demorar menos en el diagnóstico. Y tercero, aumentar la capacidad de rastreo.
eso es clave para la etapa que estamos y para la que viene. Eso aplica para los que vienen y se cuarentenan del exterior, porque firman una declaración jurada sanitaria, y en ese caso hasta pueden llegar a cometer un delito, pero también para los cuarentenados nacionales, la capacidad de tener rastreadores que hagan un seguimiento, que le den la hora para el hisopado, que la gente se quede en su casa haciendo la cuarentena, no vaya a la puerta de los hospitales, se quede en su casa, hagan la cuarentena, el cumplimiento de la misma, el hisopado, el seguimiento y la liberación del paciente en estos casos o del infectado en estos casos. Para eso se está triplicando la capacidad de rastreadores, capacitándolos, con acuerdo con la universidad, con el Ministerio de Defensa, con la contratación por tercera vez de rastreadores, pero es clave tener en ese sentido la capacidad de rastreo de todos los hilos epidemiológicos. La clave de tener una pandemia en términos relativos controlada implica no solo trabajar sobre el incendio, sino también sobre los cortafuegos para evitar la propagación. Está bien. No, ese marco es muy importante, pero la pregunta puntual iba a cómo se verifica el cumplimiento de la cuarentena. Bueno, llamado permanente, caídas aleatorias en los domicilios, y se va a hacer todo junto con, posiblemente con el Instituto de Estadística, el Ministerio de Interior. Estamos trabajando, cruzando con migraciones los datos para los que vienen del exterior, uruguayos o residentes. Las intendencias departamentales va a ser una coordinación permanente para todos aquellos que estén cuarentenados en Uruguay. Hoy debe haber más de 16.000 cuarentenados en Uruguay. ¿Cuántos, perdón? 17.000 cuarentenados en Uruguay. Debe haber el día de hoy. Bueno, permanentemente sé que lo están llamando, nos contan, pero además están de sorpresa cayendo en los domicilios donde dieron que van a hacer la cuarentena para verificar su cumplimiento. En el caso que lo incumplan, se le aplican una cantidad de sanciones que están previstas hasta en el Código Penal. Enseguida completamos la entrevista con el doctor Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Cierran los bares a las 24 y suspenden los deportes bajo techo. Ese es el título que incluye hoy el diario El País, el título principal, reflejando los anuncios que se hicieron ayer en la Torre Ejecutiva en la conferencia de prensa. El gobierno habla de crecimiento exponencial del COVID y aplica medidas hasta el viernes 18. La diaria también, nuevas medidas para prevenir contagios de COVID. El Estado volverá cuanto pueda al teletrabajo y lo recomienda al sector privado. Aumentarán los controles del transporte público, los lugares de trabajo y las fiestas. El Observador también incluye en el día de hoy este tema como principal, con una foto del presidente de la calle Pou y este título: giró las perillas. Definió junto a jerarcas y científicos la marcha atrás en algunas reaperturas por la pandemia. Seguimos con el doctor Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República. Doctor Delgado, más temprano hablamos con Pablo Ferrari de la Secretaría de Deportes, que explicó con cuidado, con pormenores, la medida relativa justamente a ese tipo de instituciones. También hablamos con Cambadu a propósito de lo que se dispone con los cierres de restaurantes, bares y pubs a medianoche. Pero bueno, todavía hay muchas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, con respecto al transporte público, ¿qué es concretamente lo que se va a hacer, teniendo en cuenta que efectivamente en muchas unidades del transporte se dan aglomeraciones que no están dentro de lo aconsejable? Sí, a ver, lo primero, está claro que está para atrás todo lo necesario y se fue un poco para atrás para no perder el impulso hacia adelante o tratar de frenar el crecimiento, genera perjuicios. Y como decía, lo vuelvo a reiterar lo que decía Paganini, los costos de esta medida van a ser siempre menores que los costos de no tomarlas, y ojalá que así sean. Hay perjuicios obviamente en algunas de las medidas de los rubros que se tomaron medidas ayer vinculados al deporte, lo va a haber explicado la Secretaría de Deporte, Cambadu, respecto a bares, restaurantes. Me contan que los gimnasios vamos a recibirlos para explicarles el tema. Estamos hablando de 15 días y yo sé que en esto hay gente que viene con mucho rezago en la actividad porque eran actividades de mayor riesgo que el resto y por eso se abrieron muy poquitito y
y a último momento. Sí, aclaremos, Pero las actividades deportivas al aire libre van a poder continuar realizándose, ¿no? Sí, los gimnasios al aire libre también, y que la gente camine sin aglomeraciones, pero camine, haga actividades al aire libre, no solo se puede hacer, sino que es aconsejable que lo haga, ¿verdad? Pero yendo al transporte. Me preguntaba el tema de transporte. Anoche hablamos con el presidente de la Cámara de Transporte, con Salgado, porque la Cámara de Transporte en sí, el transporte urbano, suburbano, interdepartamental, hemos trabajado con ellos mucho tiempo. Es más, el gobierno al principio de la pandemia, donde bajó muchísimo la cantidad de boletos, porque la gente, aquel quédate en casa lo tomó, y lo tomó muy bien, como primera medida para frenar la primer ola exponencial. Estamos en una situación relativamente parecida. El primer momento cuando cayó el virus, que es al Uruguay, cuando entró los 4 primeros casos el 13 de marzo, se tomaron medidas muy drásticas, cerraron casi toda la actividad, o gran parte de la actividad que implicaba estar bajo techo o actividad de mayor riesgo. Sacaron, el tema del 1 millón de niños y niñas, adolescentes del sistema educativo, todo aquello que ya sabemos, y el quédate en casa. Además de usar tapabocas, quédate en casa. Y aquello lo que hizo fue frenar lo que pasó en otros países. Cuando entra el virus, generalmente hay una prevalencia exponencial, una multiplicación exponencial del mismo, y en eso se frenó. El Uruguay lo contuvo el desembarco inicial del virus, la propagación inicial del virus. Ahora estamos en otra fase de eso, una fase 2, que es el virus empieza a crecer con mayor circulación viral, y tenemos que hacer medidas similares sobre algunos sectores de más riesgo. El tema del transporte, en el momento nosotros le pedimos que mantuvieran las frecuencias a pesar de que bajaron la cantidad de boletos, y tuvieron una cantidad de medidas vinculadas a la sanitización. O sea, le dimos tapabocas, el SINAE le ofreció tapabocas gratuitos, después compraron ellos, alcohol en gel, sanitización, o sea, desinfección después de cada viaje de los ómnibus, y tener la capacidad de obligar a usar tapabocas a la entrada de cada vehículo, siendo un servicio público donde queríamos evitar un lío entre el chofer y el pasajero, pero después hubo una especie de conciencia social y de control social. Aquel que entraba sin tapabocas estaba muy incómodo, porque los demás estaban todos tapabocas. Esto pasa en el transporte urbano. La Cámara de Transporte colaboró, y el gobierno colaboró con la Cámara de Transporte. Tan es así que hubo un subsidio adicional para que mantuvieran cantidades de frecuencias para evitar las aglomeraciones, más allá de que le bajó estrepitosamente la cantidad de boletos. El tema pasa a ser quizá más importante en lo que viene como desafío, que es el transporte suburbano y el transporte interdepartamental vinculado a la movilidad de las fiestas. Bueno, pero ¿de las fiestas o del hoy? Tengo acá este mensaje, por ejemplo, de Maiken, que dice: de Rivera a Montevideo no existe protocolo en los ómnibus, no se respeta el aforo, los pasajeros vamos todos de a 2 como siempre, y el ómnibus completo. En algún coche hay algún asiento individual. Eso es solo una excepción, pero las que se dieron siempre. Nosotros vamos a citar a la Cámara de Transporte para trabajar más, sobre todo en el tema interdepartamental, que es un riesgo adicional, donde además cada tanto habría que frenar. La ventilación es importante en estos casos. Estamos pidiendo, para los urbanos es más fácil, las escotillas abiertas, las ventanas abiertas, ventilación, es más fácil. En el interdepartamental obviamente es más difícil, más allá del uso de tapabocas y alcohol en gel, que lo están cumpliendo. Nosotros tenemos que apretar con cumplimiento de medidas de prevención, y parte de lo que se habló ayer es del riesgo que significa el incremento de traslados. Rafael Rey hablaba de lo que fue la acción de gracias de Estados Unidos. Más allá de que se estimularon el trasiego, hubo un récord de trasiego, y eso están previendo una repercusión en el número de casos positivos. Pero hoy, ¿se va a establecer aforo en los ómnibus del transporte interdepartamental? Mañana con un protocolo junto con Salud Pública, más allá del que está, algún incremental vinculado al tema de una mayor movilidad vinculada a las fiestas. Las fiestas y el verano, ¿no? Sí. Si en realidad las cosas son como uno espera que sean. Doctor Delgado, ayer, después de que hizo uso de la palabra el matemático Fernando Paganini, el presidente de la calle Pou tomó la palabra y allí hizo una apelación a los uruguayos a
derrotar a las estadísticas, a pasar por arriba de lo que en principio las estadísticas se estarían indicando, incluso siguiendo lo que sería algo que ya tiene antecedentes en la historia. Lo dijo en estos términos. A partir de esa gráfica y a partir del momento que está viviendo nuestro país, de la época del año que estamos viviendo, sabemos todo lo que se nos viene en estos tiempos, es que estamos tratando de contagiar un desafío. Nosotros estamos desafiando las estadísticas, una cosa típica de los uruguayos. Y los uruguayos no podían esto, no podían aquello, y con esfuerzo de la ciudadanía lo lograban. Entonces, las estadísticas que hacen los matemáticos, que de no cambiar nuestras conductas y de no tomar medidas, seguramente las tengamos, pasemos del amarillo al naranja sobre fin de año, es la que queremos desafiar. ¿Por qué pongo en el aire esta grabación, doctor Delgado? Porque me parece claro que, además de las medidas obligatorias, además de las recomendaciones que se dieron a conocer ayer, ustedes están jugando también a lo emotivo, ¿no? A la actitud de la gente. ¿Cómo se va a realizar la comunicación en esta materia? Emiliano, yo creo que el presidente lo definió muy bien ayer. El Uruguay tiene en esto una causa nacional, tiene una oportunidad de mostrarse al mundo y a sí mismo que ante la adversidad es un país que actúa en forma responsable, lo viene haciendo, queda poco, con lo cual lo tenemos que seguir haciendo, y desafiar las estadísticas, como la señora Presidenta de la República, tiene mucho que ver con eso, porque las estadísticas implicarían que capaz que en poco tiempo más pasamos a una zona amarillo, y si pasamos a una zona naranja. Si pasamos a una zona naranja, condiciona la fiesta, condiciona el verano y condiciona cómo nos enfrentamos al momento de la vacuna. Por eso, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con la comunicación, con la sensibilización en esta materia? Está bastante cerca eso, va a haber toda una campaña de comunicación vinculado al tema de no bajar los brazos, de cuidarnos, de la actitud responsable, que ya le venimos diciendo, no solo responsable y solidaria, porque esto no solo afecta a la salud, afecta a la economía en todos los sentidos, y esto que este renunciamiento que hacemos todos, condicionamiento por 15 días para tratar de parar un poquito para seguir andando después. Sí, pero por eso, y a eso, una de las preguntas que está planteada es si no debería encararse esta etapa en coordinación con la oposición política. Concretamente ha habido llamados en esa dirección. Entrevistamos hace un par de días al doctor Miguel Fernández Galeano, que fue subsecretario de Salud Pública, que fue muy elogioso con el ministro Daniel Salinas en la forma como está manejando toda esta crisis. Señaló que era necesario que volvieran las conferencias de prensa. Dijo, no tengo ningún prurito en señalar que me parece importante que desde el gobierno haya una comunicación más intensa como la que hubo al comienzo de toda esta crisis, pero agregaba y el diálogo con la oposición. Está la idea esa de conformar una especie de concertación como la que se armó a la salida de la dictadura, con todos los partidos, con organizaciones sociales. Richard Reed ha hablado de eso. ¿Qué responde usted? Primero, yo se lo preguntaba al presidente y fue muy claro. Nosotros dialogamos con todo el mundo. Hemos tenido charlas permanentes con todo el mundo, con la oposición política, con los partidos políticos, pero también con los sectores sindicales, empresariales, religiosos. No hemos querido partidizar este tema. No debe ser partidario, es un tema de salud nacional. Pero, por ejemplo, en la comunicación, ¿no podrían o no deberían participar todos los sectores políticos? Déjame terminar, porque si no, es complicado. Ahora, en un rato, vamos a recibir a Cristina Lustenberg, por ejemplo, que nos pidió una reunión para estar al tanto de algunas medidas, que le expliquemos algunas medidas vinculadas a este tema. Y lo estamos haciendo habitualmente, por teléfono, en reuniones, muchas no son públicas, pero lo estamos haciendo. La información, yo creo que el objetivo es la transparencia absoluta en el tema de la información. No partidizándolo, me parece que en esto no podemos partidizándolo. Obviamente, en algunas líneas de base tuvimos posiciones diferentes, pero yo creo que en el objetivo nacional estamos todos de acuerdo. Cuando recibimos al Frente Amplio planteó una cuarentena obligatoria, que en su momento el gobierno no instrumentó porque no lo sentía que era el camino correcto, y a la luz está que no era el camino correcto, era el confinamiento voluntario, el quédate en casa, el uso tapabocas, medida de prevención, y el tratar de apelar al cuidado de la gente y la responsabilidad del uso responsable de la libertad y de la solidaridad. Y bueno,
pero en el objetivo general estamos de acuerdo. Quizá en alguna de las medidas no. Reitero, estamos en permanente contacto con la oposición política. No, yo esos antecedentes los tengo claros y que hay contactos también. La pregunta era a propósito de la comunicación, a propósito de cómo hablarle a la gente, de cómo sensibilizarla. Si no sería positivo que hubiera justamente otras voces también participando. El otro día me pareció muy relevante, un video que se hizo en el Parlamento con la vicepresidenta Argimón, con el presidente de la Cámara de Diputados Lema, con los referentes de cada uno de los partidos hablando de este tema del cuidarnos, que la salud de cada uno condiciona, la actitud de cada uno condiciona la salud de todos, cuídate del coronavirus. Me conta que el movimiento sindical y empresarial también quieren trabajar en hacer una comunicación tripartita o común para dar la señal. O sea, todos los referentes de una sociedad en cualquier ámbito que sea, que se involucren en el mismo mensaje, con el mismo rumbo, es clave para involucrar a quienes lo sienten como referentes y apelar a esa conciencia social. Así que sí, me parece que es positivo que cada uno se sume al mensaje, se involucre en el mensaje y aporte en el mensaje, más allá de que podamos tener o no alguna diferencia en la estrategia. Está bien, pero usted lo deja en el plano de las iniciativas de cada uno de esos grupos políticos o de esas personalidades, no están pensando en una coordinación desde el gobierno. Bueno, en los hechos lo hubo en el Parlamento, una coordinación, ¿no? Hubo un video coordinado entre todos, con un texto acordado, lo que decía cada uno entre los partidos. La última pregunta, Delgado, porque sé que usted tiene... Por ejemplo, ahora en un rato, 10:30 de la mañana, recibimos, y ayer le comentaba al presidente de la República, nos había pedido una reunión la diputada Lustenberg, que se ha dedicado al tema salud, es su secretaria, para hablar de este tema. Es una persona que siempre llama y aporta ideas al respecto, y bueno, obviamente vamos a estar con ella en la Torre Ejecutiva. La última, porque se nos fue el tiempo y creo que usted tampoco tiene mucho margen. A ver, Romina. Doctor Delgado, quería preguntarle, había varios oyentes que hoy más temprano decían, las medidas parecen pocas, parecen cortas, se quedaron cortos, decían, pero no haciendo referencia a las medidas en sí, sino que faltó, entendían, una parte, un capítulo de apoyo económico, ¿no? Más allá de que, obviamente, va a haber trabajadores que vayan al seguro de paro y eso se va a poder seguir, es un beneficio con el que ya cuentan, ¿no? Pero entendían que se necesitaba otro tipo de anuncios por ese lado. ¿Hay margen desde el punto de vista económico para establecer algún tipo de ayuda extra a lo que ya está planteado? A ver, nosotros tenemos un fondo coronavirus que se ha ido incrementando, que estaba previsto 600 y pico millones, ya va a estar previsto cerca de 900 millones de dólares para el apoyo al tema de la salud, y no va a haber ningún tipo de restricciones en cuanto a la salud y apoyo vinculado a la salud tenga que ver test, tratamientos, incluso lo que tenga que ver medidas de apoyo a los sectores más vulnerables. Tan es así que se han venido gastando mucho en seguro de desempleo parcial, en seguros especiales, en la recontratación de personal, en la duplicación de tarjetas y todo lo demás. En este caso, siempre va a haber gente que le va a parecer poco, hay gente que se está quejando porque en realidad lo afectan las medidas, siempre va a pasar esto. Ahora, tenemos en cuenta que el gobierno tomó una decisión importante ayer. Hasta ahora el Uruguay venía de una forma, y cuando vimos que, y el presidente lo captó ayer en la reunión que fue cuando lo sintetizó, cuando vimos que el Uruguay cambiaba la tendencia hacia el estatus y nos ponía en una situación de riesgo perder un sello que tenemos en el mundo, y nos ponía con mucho riesgo de poder tener un verano seguro, aunque sea condicionado por la pandemia, una fiesta, si poder llegar a la vacuna no de la mejor forma, bueno, dimos para atrás, como el presidente dijo, para adelante todo lo posible, para atrás lo necesario, fue para atrás lo necesario, lo que entendimos necesario por 17 días. Ahora, ¿se descartan otras medidas? No se descartan otras medidas. ¿Podría haber otras medidas? Por eso el presidente habló ayer de tomar 17 días estas medidas y evaluarlas el viernes 18 a ver el efecto que tenga. Ahora, el efecto que tengan tiene que ver con el cumplimiento, el control y la fiscalización por parte de los organismos públicos que se encarguen, y también del compromiso social de cada uno de los uruguayos de entender que estas medidas ayudan a un estatus general, un bien general, de mantener un nivel sanitario que el Uruguay tiene que conservar. ¿De aquí al 18 puede haber otras medidas? No lo sé. En principio se van a evaluar estas, pero no lo sé. Esto
ustedes saben que día a día, ¿no? Son toda la batalla, todos los días nos levantamos a dar la misma batalla, a ver con qué nos encontramos. Estamos hablando de un virus muy agresivo que ha cambiado la filosofía, la fisonomía económica, demográfica, sanitaria del mundo. Nos levantamos todos los días viendo con qué nos vamos a encontrar y remándola horas y horas y horas en el día para trabajar sobre esto, y ha atravesado todos los sectores de la población y todas las decisiones del gobierno. Esperemos que no, que estas medidas, con el compromiso social, con el uso responsable y solidario de la libertad, con el control para que se cumplan, porque siempre también a una medida hay que ponerle también la sanción por incumplimiento, porque si no sería injusto con los que cumplen respecto a los que no cumplen. Bueno, esperemos que el viernes 18, digamos, las medidas tuvieron efecto, desaceleramos la tendencia de crecimiento de los contagios diarios y podemos volver a la situación del día de ayer. Doctor Álvaro Delgado, ha sido muy amable, volvemos a conversar en cualquier momento. Que pasen muy bien, hasta luego. Hasta pronto. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.